7:33 de la mañana, amigos. Vamos ahora a compartir con ustedes la historia de una familia que está sumamente indignada porque compraron un boleto de avión para que su hija pueda seguir algunos estudios de maquillaje en España, pero pues por este tema de la pandemia, la aerolínea no le permitió a la jovencita abordar. Un tema complejo, porque en ese momento en que se cerraron los aeropuertos, quizás ella no pudo viajar, pero ha pasado más de un año y ella hasta ahora está reclamándole a esta aerolínea que le devuelvan el dinero. ¿Qué explicaciones le han dado y qué ha tenido que hacer ella para finalmente no truncar sus estudios en España? Estamos enlazados ya vía Zoom. Así es, sí, con la señora Mabel de Laura, quien vamos a abrir ventanas informativas, está con nosotros, pero también está Macarena García, porque pese a toda esta situación, Macarena, a pesar de que esta aerolínea Iberia no le permite abordar, Macarena pues toma otra línea, ¿no? Otro avión, y ahí sí le permiten y ya está en España. Está conectada con nosotros, pero también está Crisólogo Cáceres de ASPEC para que nos pueda dar y orientar qué hacer en este tipo de circunstancias. Señora Mabel, Macarena, Crisólogo, muy buenos días, bienvenidos a Ventanas Informativas. Hola, buenos días. Señora Gracias. Mabel, Gracias por Alicia, usted. Fernando por su tiempo. No, empecemos por usted para que nos cuente cuál fue la respuesta de la aerolínea Iberia para no permitirle abordar a su hija. Sí, te explico. Nuestra denuncia es básicamente por un acto de discriminación. Nosotros, antes de asegurarnos que nuestra hija aborde, acudimos a verificar cuáles eran los requisitos que la Embajada Española solicitaba, ¿no? Cumplimos con todos los requisitos, inclusive tengo correos de la agregaduría donde me confirman cuáles son los requisitos. Entonces, mi hija sí podía abordar, o sea, sí podía viajar a pesar de la pandemia, a pesar de que había una situación con restricciones. Sí, mi hija acude al día de su vuelo y en el primer tramo, en el counter, la aerolínea Iberia se percata que el curso de la institución homologada donde mi hija iba a ir a hacer su especialización era una carrera de maquillaje. La respuesta inmediata del representante de la aerolínea Iberia fue: para nosotros tu oficio no es esencial, por ese motivo es que no vas a abordar. Obviamente mi hija le decía que tenía todos los documentos que la misma agregaduría nos había enviado vía mail, documentos que la misma Embajada Española nos había dicho, donde sí cumplía con los requisitos. Estos documentos no fueron revisados por los representantes de la aerolínea. Y sí los cumplía, no. Tengo entendido, señora Mabel, porque a los 2 días Macarena logra, pues a través de otra aerolínea, viajar a hacer sus estudios. Macarena, quien está con nosotros también desde España, cuéntanos, ¿realmente tú sentiste que por el hecho de ir a estudiar maquillaje te discriminaron, te hicieron a un lado, hubo un trato inadecuado por parte del personal de esta aerolínea? Hola, buenos días, Alicia. Sí, de hecho fueron muy despectivos y muy claros con que mi estudio, para ellos, no ser universitario, que no es así, no era importante y que yo tenía que quedarme encerrada en mi casa y no estudiar 3 años más. Increíble. Los estudios de lengua o algún otro estudio como cocina, porque fueron tal cual como lo dijeron, no era necesario ir a estudiarlos, que se podían hacer desde casa o que no era importante en estos momentos. Macarena, y entonces, ¿cómo te has sentido tú cuando has visto que otras profesiones sí podían viajar, ¿no? Y finalmente, ¿quiénes eran ellos para decidir quién estudia y quién no estudia? Y finalmente luego ustedes consiguen viajar, ¿verdad? Porque luego pues no podían postergar este estudio y demuestran que sí pueden viajar a través de otra línea aérea. Bueno, fue muy chocante para mí ver que aún en mi propio país las personas que me tienen que apoyar me discriminan por mi estudio y más aún a otras personas, porque así como el maquillaje, la cocina, la lengua, cualquier otra carrera que te permita valerte por ti misma es igual de importante que una carrera universitaria. Y más aún si tienes la posibilidad de irte al extranjero a estudiar, para mí fue muy chocante, fue un golpe muy fuerte. Pero bueno, he seguido con mis estudios, la otra aerolínea me dio todas las facilidades ya que mis papeles estaban en regla y actualmente estoy en España estudiando presencialmente mi carrera. Entonces, lo que ahora ustedes están pidiendo también es que se les devuelva el dinero, porque ellos se han quedado con el íntegro del pasaje.
correcto. Sí. Se han quedado con el dinero y bueno, un poco las disculpas porque ha sido un golpe un poco fuerte, de hacerte dudar de tu propio estudio y de tu decisión para toda la vida. Claro que sí. Señora Mabel, ¿qué le ha dicho Indecopi, no? Porque si bien es una aerolínea extranjera, española, Iberia, ¿usted ha presentado la denuncia respectiva? Sí, nosotros hemos presentado la denuncia a Defensoría del Pueblo y a Indecopi. A Defensoría del Pueblo por el acto de discriminación, para el cual obtuvimos como respuesta que la institución que debe defender los derechos sería Indecopi. En Indecopi, bueno, nos dijeron que la empresa no había respondido, solamente había mandado un documento excusándose. O sea, una respuesta gaseosa, ¿no? Nada concreto. Una respuesta que no tenía argumentos porque ellos dicen que se basa en los parámetros que Migraciones pide y se nota que no revisaron los documentos porque envían la lista de documentos que sí teníamos, ¿no? Claro. Macarena y Mabel, nosotros hemos convocado también a Crisólogo Cáceres, especialista en el tema de los derechos y la defensa del consumidor, para que nos dé su opinión sobre este caso, Crisólogo. ¿Qué pueden hacer ellas cuando ya nos han contado que han hecho algunas acciones para recuperar, que se les devuelva este dinero? Y también hay varias personas que nos escriben que están en situaciones similares, ¿no? Quizás con otros destinos, con otros viajes, terrestres en algunos casos, pero que no les han devuelto el dinero aprovechando esta circunstancia de la pandemia. Hola Fernando, hola Alicia, realmente deploro la respuesta que han recibido las afectadas por este comportamiento de la aerolínea. Durante los tiempos de pandemia, efectivamente, estas cancelaciones de vuelos se han extendido a lo largo de todo el mundo, pero eso no les da derecho a las empresas de transporte aéreo a quedarse con el dinero de los usuarios y mucho menos a ejercitar actos de discriminación como los que protagonizó Mabel. Al respecto, deben saber los usuarios que existen varias leyes que protegen al consumidor, empezando por el Código de Protección y Defensa del Consumidor, la Ley de Aeronáutica Civil y una decisión de la Comunidad Andina que es la 619. ¿Qué dicen en conjunto todas estas normas? Que si un vuelo se cancela, lo que se tiene que hacer es, en primer lugar, reembolsar el costo del boleto o conseguir un vuelo sustituto al usuario, de preferencia al mismo día. Si no se puede, la segunda opción es llegar a un acuerdo con el pasajero para reprogramar el vuelo en un medio alternativo si el pasajero está urgido, o dos, reprogramarlo para una fecha posterior, pero siempre de común acuerdo. Lo que no puede ocurrir bajo ningún concepto es que el personal de la aerolínea le diga al pasajero: tú no puedes viajar porque tu carrera no es importante. Exacto, ese detalle yo creo, Crisólogo, que es sumamente importante porque aquí la respuesta por parte de la aerolínea es lo que llama la atención. Y justamente la tenemos en pantalla, si la podemos colocar. Dice: estimada señora García de Lama, Macarena, previo saludo, le informamos que su reclamo busca propiciar soluciones principalmente a través de la mediación, bla, bla, bla. Eso es lo que le dice Indecopi. No, y el Indecopi no emite ningún tipo de pronunciamiento. O sea, y ahí es donde nos preguntamos, ¿no? Si ¿quién nos supone que defiende? Indecopi, exacto, es el organismo que tiene que defender cuando las cosas no se dan con las empresas, con los servicios de manera correcta. Entonces Indecopi hace pues un deslinde, ¿no? Tan vergonzoso. ¿Cómo puede ser, ¿no?, que finalmente nadie esté a favor del consumidor, ¿no? Bien, bueno, lamentamos lo ocurrido. Desde aquí las gracias a Mabel, a Macarena y también a Crisólogo, que han estado en esta entrevista con nosotros. Hay que resaltar, Fer, lo que decía Crisólogo Cáceres, ¿no? Como consumidores debemos hacer respetar nuestros derechos y cuando son vuelos internacionales, pues hay que exigir la devolución del dinero. En teoría, ante Indecopi, dependiendo del monto, dice Crisólogo, del pasaje, es a cada una de las comisiones o instituciones, ¿verdad, Crisólogo? Bien, palabras finales de Crisólogo. Sí, Crisólogo. Sí, bueno, en el caso de las afectadas hicieron lo correcto, esto es acudir al Indecopi porque el Indecopi es la autoridad competente y por eso me sorprende la respuesta que les han dado, ¿no? Porque el Indecopi debería ser la primera entidad encargada de hacer cumplir los derechos del consumidor. Lo que me parece, aunque no lo especificó la señora, es que a ellos les han dicho que han citado a la empresa para una audiencia y que la empresa envió una carta. Esto denota de que de repente ellas han presentado su reclamo ante el SAC. El SAC es el Servicio de Atención al Ciudadano del Indecopi,
Bien. que ve casos de hasta 3 unidades. Crisólogo, permíteme por favor, porque son varias las personas que están con este problema de que compraron vuelos, no han podido abordar y las aerolíneas se hacen las desentendidas, empiezan a silbar al aire y no les quieren devolver el boleto, ¿no? O no les dan una fecha para poder retomar el viaje. Entonces, aquí Indecopi no estaría actuando como debería. ¿También te llegan a ti estas denuncias? Mira, en el tema del transporte aéreo, en estos tiempos no me han estado llegando denuncias, pero el año pasado sí, porque fue una cancelación masiva de vuelos. Ajá. Se entiende que ahora las aerolíneas están siguiendo además unos lineamientos que expidió el Ministerio de Transportes y Comunicaciones el año pasado. Estos lineamientos, que fueron aprobados por una resolución, la 384, establecen de que la única exigencia que se le puede hacer al pasajero es la de tener una prueba molecular tomada con resultado negativo durante las 72 horas previas. Incluso se dan las facilidades en el aeropuerto Jorge Chávez de que si tu certificado venció o no lo tienes, te pueden tomar una prueba allí mismo. Entonces, se le da todas las facilidades, pero lo que no puede ocurrir es una cancelación. A la señora decirle que tiene que presentar su reclamo ante la Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi. Sí, aprovechando que estás aquí y agradeciendo y abusando de tu confianza, ¿es posible que pudiéramos ponerte en contacto con ella o que ellas se contacten contigo para que puedan tener una orientación más profunda? Mucho más clara, ¿no? Con el mayor gusto. Gracias, gracias a Crisólogo Cáceres, presidente de SPEC, entonces, por darnos esta orientación tan importante cuando tenemos este tipo de situaciones. Claro ¿no? que sí.